vayamos entendiendo primero de qué se trata. Lo que son las redes clásicas, para aquellos que venimos pues de la época del coaxial, no sé, a ver quiénes le digan yo, levanten la mano, acá me hacen muecas, qué viejo que eres. Bueno, así es, fui parte de la evolución tecnológica de la implementación de las primeras redes, inclusive yo he visto redes sobre par telefónico, las redes Local Talk. Utilizamos máquinas Apple con unos adaptadores y cable telefónico de un par de hilos y con eso transmitíamos información pues a 1 megabit por segundo, si no me equivoco. Era súper divertido. Investiguen un poco al respecto, sean curiosos, así que averigüen. Lo que se hace en las redes cableadas de cobre, en el caso de las redes Ethernet, se distribuye cables punto a punto. Ya no vamos a hablar de la tecnología tipo bus, vamos a hablar siempre de la topología tipo estrella, en la cual tú tienes un cable de red que va desde un switch o un concentrador o un hub, si es que no había, antes existían los hubs, hacia los equipos terminales o las computadoras de las personas. Esta estructura tiene sus ventajas porque era económica, era rápida, era eficiente, pero tenía limitaciones de velocidad. Hoy en día, Ethernet, de todos los protocolos que existen o que existieron en algún momento, es prácticamente el único que ha prevalecido, porque realmente, como parte de su diseño, investiguen también lo que es el RFC, que es la documentación oficial de la IEEE, o es el Refer for Comments, donde está, digamos así, la Biblia, donde está la especificación de lo que es una trama Ethernet y de cómo funciona. Y es un protocolo muy versátil. No lo tomemos a mal, Ethernet es bastante viejo, pero es muy versátil porque hasta hoy en día es capaz de llevar redes de alta velocidad, pero tiene ciertas falencias. Puede encapsular casi cualquier cosa. Inclusive hoy día tenemos a través de redes Ethernet. Antes se utilizaba, por ejemplo, una tecnología que se llama Fiber Channel, que era para mover redes de almacenamiento. Tú tenías una red SAN, que es una red de almacenamiento de Storage Area Network, donde tenías servidores que tenían muchos discos duros y tú compartías esos almacenamientos con otros servidores. Eso es una red SAN. Entonces, ahí utilizabas una tecnología, un encapsulamiento que se llamaba Fiber Channel, pero lamentablemente Fiber Channel es muy costoso, muy caro y tiene velocidades máximas de 32 hasta creo 64 gigabits en sus últimas versiones, pero es un protocolo o un estándar que ya no está evolucionando más. Hoy en día las redes SAN han evolucionado y se han ido a la parte de Ethernet, porque es un protocolo mucho más flexible y capaz de transportar casi prácticamente cualquier tipo de tráfico. Y esa es la letra E en la parte PON, EPON, que es una red óptica pasiva basada en Ethernet. Ahora vamos a explicar qué significa el PON. Dijimos al inicio que teníamos cableado de cobre, pero ¿qué requiere? Si ustedes han hecho un campus, han cableado una oficina, cada cierta distancia tú tienes que poner repetidores. Tienes que poner equipos activos que ayudan a levantar la señal, porque recuerden que a través del cobre mandamos señales eléctricas y los conductores eléctricos por naturaleza tienen una resistencia o una atenuación que se va sumando a la distancia. Entonces, si yo envío 5 voltios en un extremo, 100 metros más allá, no tengo los 5 voltios. Entonces, por eso tenemos limitaciones de distancia y cobertura. Si queremos hacer una red muy grande, estamos hablando de la magnitud de kilómetros de longitud, vamos a requerir equipo activo a lo largo de esa red para repetir o levantar los niveles de señal para que la comunicación pueda ser efectiva. Entonces, eso quiere decir que no es una red pasiva, es una red activa, porque requiere energía cada cierto tiempo. ¿Se imaginan ustedes que hagamos un tendido para vender internet y tengamos que poner equipo activo cada 100, 200, cada kilómetro para poder llevar la información? Eso es costoso, eso es caro. Pero no crean que no se ha hecho, porque las redes, por ejemplo, de televisión por cable, que utilizaban el coaxial que conocemos, e inclusive en algún momento se vendía mucho servicios HFC, que es internet o servicios de telefonía triple play, televisión, internet y voz a través de cable de cobre, requerían esa instalación de estos amplificadores activos cada cierto tiempo. Entonces, ¿en qué se traducía eso? En una red muy costosa. Luego vino esta nueva tecnología que ya no es redes activas, sino es redes pasivas, el PON, Passive Optical Network, red óptica pasiva. ¿Y qué es lo clave en esto? Que ya no requieres tener repetidores o equipos energizados a lo largo de tu planta externa.
salvo que sean los equipos que realmente controlan la red, como serían los OLTs, que hay proveedores o hay instalaciones en las cuales en ciertos nodos tienen nodos en postes, nodos enterrados o nodos en la vereda en algunos sitios, en algunos distritos, y es el equipo activo, pero de ahí todos los ramales, toda la distribución se realiza de manera pasiva. Se emite una luz láser, digamos así, puede ser por un láser nativo o un diodo, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando, y tiene la capacidad de viajar aproximadamente 20 kilómetros. En promedio, hay mayores distancias, hay menores distancias, pero generalmente cuando nos referimos a redes ópticas pasivas, hablamos de un máximo de 20 kilómetros. Un promedio de 20 kilómetros. Y a lo largo de esa instalación, cuando nosotros partimos de un solo cable, tenemos lo que se llaman splitters, que son dispositivos que son accesorios, que son un prismas, que nos permiten splitear la red. Entonces es como un prisma que ustedes han visto que cuando queremos generar un arco iris con un prisma entra la luz blanca y salen todos los colores. Quédense con ese concepto porque más o menos es lo que hace. Si bien no te genera diferentes colores, pero lo que hace un haz de láser en el sentido de la OLT hacia los clientes, lo divide y divide la potencia realmente, porque si tenemos una potencia X y tenemos un divisor de 4, un splitter de 4, por cada una de esas ramas, si es un splitter balanceado, va a salir un cuarto de la potencia originalmente enviada. Y eso sucesivamente va a llegar hacia los clientes a través de una serie de divisiones de potencia y se van a poder ellos conectar a nuestra red de manera pasiva. Por lo tanto, los únicos equipos activos están en el origen, en el inicio de la red, que vendría a ser la OLT, y al final en la casa del cliente, que vendría a ser la ONT o ONU. Ambos equivalen prácticamente a lo mismo. Es el dispositivo terminal que instalamos en la casa del cliente. ¿Por qué se llama pasivas? Porque en todo ese trayecto no hay un solo equipo energizado y eso hace que sean bastante flexibles, bastante económicas de instalar. La fibra es mucho menos costosa que hacer tendido de cobre, con los problemas inherentes también de que sucedía mucho que el hurto de los cables de cobre para venderlos, porque valían más como cobre que como cable, entonces se lo robaban mucho. También sucedía con los conductores eléctricos, etc. En la fibra óptica no tenemos ese problema, son mucho menos costosos. La inversión de plata externa, si bien es la gran parte de la inversión que hace la empresa cuando decide implementar un proyecto de internet a través de fibra óptica, pero ya no es tan costoso como si decidieras hacerlo en cobre. Y ojo, importantísimo, se utiliza fibra monomodo, porque la fibra monomodo te permite distancias superiores a 1 kilómetro y puedes llegar tranquilamente, superar inclusive 200 kilómetros de conexión. Es alucinante realmente todo lo que se puede hacer con ello. Entonces, tenemos, volviendo al concepto, tenemos EPON, que quiere decir que es Ethernet sobre una red pasiva óptica. Eso es un protocolo, eso es un estándar. Y tenemos la contraparte o la nueva versión, y vamos a ver que todavía hay nuevas instancias. Esto fue evolucionando para sobrellevar ciertas limitaciones que tenía la EPON. Surgió un nuevo estándar que era el GPON. La G viene de gigabit, que si nos ponemos a pensar no nos dice mucho, pero un poquito conociendo, y la idea de esta explicación, de este video del día de hoy, es un poquito entender qué sucede detrás de cámaras en ese cambio de EPON a GPON. Tenemos muchos clientes, muchos instaladores que instalaron o realizaron sus proyectos con equipamiento EPON, porque en ese momento era lo que había, y han venido realizando la migración a GPON paulatinamente. Sí, hay opciones de migración, requiere cambiar cierto equipamiento, pero vamos a darte también qué opciones y cómo puedes planificar correctamente esta migración a lo largo de este video. ¿Qué ventajas y qué diferencia tienes entre EPON y GPON? Aparte del nombre, uno es con E, otro es con G. ¿Qué significa? Lo primero, en EPON, el encapsulamiento. Imagínense que ustedes quieren transportar información a través de la red. En el caso de la EPON, utilizas tramas Ethernet. Utilizas Ethernet para encapsular el contenido. Es como que este sea mi contenedor Ethernet. Yo meto la información que quiero acá. En este caso es líquido, puede ser gaseosa, puede ser té, puede ser lo que quiera. Y lo puedo transportar a través de mi red. Entonces ahí estamos usando encapsulamiento de Ethernet. Si bien Ethernet es un excelente protocolo, tiene ciertas limitaciones, porque no incorpora mecanismos de control de ancho de banda, que vamos a ver más adelante. Otra cosa importante de mencionar es que los data rates o las capacidades de transmisión en el caso de Ethernet
eran diferentes a las que podemos obtener en GPON. ¿Por qué? En Ethernet teníamos velocidades de 1 gigabit de subida y bajada, eran prácticamente enlaces simétricos, porque Ethernet, al ser el protocolo de ida y vuelta, no tenía mecanismos para diferenciar qué iba o qué subía. Si bien la comunicación tiene sentido, tiene direccionalidad con la dirección MAC address de origen, dirección MAC address de destino, no tenía un mecanismo para nosotros determinar o separar el tipo de tráfico. En el caso de GPON, tenemos generalmente en GPON tenemos enlaces asimétricos. La capacidad de transmisión de la base, lo que se traduce en la velocidad de recepción del cliente, es de 2.5 gigabits de ida, y de regreso es 1.25, la mitad. Entonces me pueden decir, Eduardo, pero es asimétrico. Claro, sí, porque mayormente el objetivo de este tipo de servicios es para consumo de tipo doméstico. Y algunos servicios, como por ejemplo, hoy en día se trabaja con lo que es POL, que es Passive Optical LAN, que nos permite establecer servicios de conectividad dentro de un campus. Vamos a tomar un poquito de agüita de nuestra trama de Ethernet. Así ya saben, si tienen preguntas, dudas, no se olviden de poner en los comentarios, que vamos a estar contestando a lo largo de la presentación o más adelante en cualquier momento. Entonces, en lo que es GPON tenemos una diferencia, una asimetría entre la subida y la bajada para los clientes. Si bien nosotros podemos ofrecer al cliente servicios simétricos, la capacidad de cada puerto es asimétrica. Recuerden, en GPON 2.5 de bajada, 1.25 de subida, en EPON teníamos 1 gigabit. ¿Okay? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque los mecanismos de control que utiliza GPON son superiores y además hace uso de tecnologías totalmente diferentes. Ethernet no tiene un control de calidad de servicio por naturaleza. Lo que sí tiene es un mecanismo de control de flujo que te permite dropear paquetes, pero genera muchas ineficiencias. Pero inherentemente Ethernet es un protocolo, digamos así, muy relajado. Eso es lo que lo hace también muy eficiente y económico de implementar. No requiere chipsets muy caros. Eso es un plus para las instalaciones EPON, pero tiene problemas para garantizar la calidad del servicio. Para superar esta limitación y ofrecer calidad de servicio a los clientes, GPON y todos sus seguidores ofrecen un comentario interesante. Ofrecen mecanismos de control que se basan en T-Cons, que son 4 o 5 niveles hay diferentes tipos de contenedores. No solamente tenemos nuestro contenedor, nuestra tama de Ethernet, sino tenemos un contenedor T-Con donde encapsulamos y tenemos perfiles de calidad de servicio donde podemos determinar mejor esfuerzo, podemos determinar prioridades de ancho de banda. Por ejemplo, si nosotros ofrecemos servicios de triple play, en el caso de Ethernet todo va junto. Podemos ponerle lo que se llama una etiqueta de tipo de servicio y podemos darle prioridad al tráfico, pero en general en la comunicación los paquetes pasan totalmente juntos uno con el otro. Con los T-Cons podemos garantizar mejor esfuerzo, prioridad, uso general, internet, etc. Entonces tenemos un abanico de opciones para nosotros separar el tráfico, y haciendo uso de VLANs, que ya hemos conversado en algún momento y más adelante vamos a sacar un video adicional sobre VLANs, podemos separar y segmentar el tráfico para poder priorizarlo, pero no a nivel de la comunicación para el cliente, sino del encapsulamiento que pasa dentro de la red. Recuerden que ambos protocolos utilizan un mecanismo de spliteo, o sea que sale un cable y se pone splitters, y eso también es importante tenerlo presente porque en el caso de EPON estamos limitados y generalmente en las aplicaciones hasta 32 dispositivos o 32 divisiones por cada puerto. En el caso de GPON y las versiones que suceden, que después también vamos a hablar de ellas, podemos tener hasta 128 dispositivos conectados. Ahora, me pueden decir, Eduardo, y alguien va a saltar en los comentarios, nos va a decir, sí, pero nadie usa 128. Sí, es correcto, es raro tener un puerto GPON a
128 clientes conectados, porque también es un riesgo, los niveles de potencia, etcétera. Es interesante y es un reto llegar a eso. Por lo que normalmente lo que nosotros vemos y lo que ustedes, y también pongan en los comentarios si alguien ha llegado a tener 128, sería fabuloso conocerlos y conversar sobre esa experiencia y que nos cuenten un poco al respecto. Se trabaja al 50%, 64 clientes por cada puerto PON. Depende de la densidad de la zona geográfica en la que estés conectado. Si vas a poner un OLT en un pueblo de 50 familias, nunca vas a usar más de un puerto y vas a tener 50 familias conectadas a ese puerto tranquilamente, sin ningún problema. En algunos casos también hay personas o empresas que deciden implementar sus servicios de 20, 30 clientes por puerto y con eso está tranquilo, porque depende de los planes que ofrezcan. Recuerden, en GPON tenemos 2.5 gigabits totales para venderle a los clientes y ofrecerles en cualquier momento dado, y tenemos 1.25 de subida. Entonces tú no puedes, o sea, si bien puedes vender más de lo que tienes, no puedes garantizar más de lo que tienes. La suma de tus garantizados, y este es un tip importante, la suma de tus velocidades garantizadas a tus clientes tiene que darte, en el caso de GPON, 2.5 gigabits de bajada y 1.25 de subida. Tengan mucho cuidado con eso. A lo que alguien me podría preguntar, Eduardo, pero hoy en día están ofreciendo servicios de 1 gigabit a la casa. ¿Cómo hacen? Bueno, ya no utilizan GPON, y esto les voy adelantando. Ya no utilizan el estándar GPON, sino utilizan estándares superiores o las evoluciones de este estándar, que por ejemplo es el XGPON, que es básicamente GPON pero en esteroides, donde nos permite velocidades de puerto de hasta 10 gigabits. Entonces ya puedo tener por cada puerto 10 clientes de 1 gigabit tranquilamente, que no lo podía soñar ni mis sueños más alucinantes en un puerto GPON, porque tengo 2.5 únicamente, 2 clientes y medio, no doy. Entonces, si ustedes combinan el uso de reventa, velocidades de garantizadas y velocidades contratadas, tú puedes tener tranquilamente 10, 20 clientes en un puerto XGPON, pero eso es conversación para otro capítulo. Así que ya saben, importantísimo saber las diferencias en velocidad. Otra cosa importante que tiene GPON con diferente a EPON es que el Ethernet, el EPON, no incorpora mecanismos de gestión más allá de saber si la ONU al lado del cliente está prendida o apagada. Lo bonito de GPON y de las tecnologías que lo suceden es que incorporan muchos mecanismos de control y se llaman OAM, que es básicamente Operation and Management. Es cómo tú operas, administras y gestionas tus equipos. Uno de estos estándares es el OMCI, que te permite gestionar tiene subcanales, digamos así, de comunicación, una especie de telepatía, magia, y realmente es alucinante verlo en acción. Cuando tú utilizas plataformas de gestión de tus OLTs, tú puedes mandar comandos que van a pasar de manera mágica y maravillosa de un lado al otro para poder gestionar y monitorear. Te pueden decir la temperatura del módulo en la casa del cliente, te pueden decir cómo está el tráfico, cuántos errores, si hay un puerto que está fallando, cuál es la calidad de la señal. Entonces tienes telemetría. ¿Se imaginan ustedes poder ver qué está pasando y ahorrarnos así una visita técnica? No solamente podemos ver, podemos monitorear, sino hay una frase que es Vini, Vidi, Vinci, fui, vi, vencí, de los generales romanos, aquí nos están poniendo recontracultos el día de hoy. Vini, Vidi y Vinci. Entonces tú con esta herramienta, los mecanismos de gestión que te ofrece la tecnología de GPON y sus sucesores, tú puedes desde tu base remotamente saber el estado y aplicar configuraciones, tomar medidas correctivas, lo que se reduce en menores costos de operación y mantenimiento de tu instalación. Esto no estaba tan bien implementado en EPON, sí había algunas soluciones, pero Ethernet no te permite, no te ofrece estos mecanismos. Saludos a Enid, que nos está completo. Muchas gracias, Enid. Enid es un cliente mucho tiempo, socio de negocio nuestro, que está allá implementado sus soluciones de FTTH, GPON, donde él vive, así que felicitaciones y muchos éxitos, sigamos conversando. Después de lo que tenemos gestión, tenemos la calidad de servicio y se traduce también eso en el costo. Como les dije, tarjetas Ethernet, el protocolo de Ethernet es muy fácil de implementar, los chips eran muy poco costosos, eran muy económicos y por eso fue ideal para que la gente empezara a hacer estas implementaciones. El chipset de que tienen las OLTs y las Sonos es un poco más complejo porque muchas veces son FPGA, que son fast page, son chipsets que son complejos de fabricar
Y la diferencia, entonces ahí sí podríamos decir que hay un punto a favor de EPON, pero la escalabilidad no nos permite crecer, no nos permite ofrecer mejores servicios. Entonces, para ciertas soluciones sí es posible que ustedes puedan utilizar una solución EPON, a pesar de que es una tecnología que no se recomienda, pero si ustedes tienen por ahí una OLT EPON, que también existen, y ONUS EPON, pueden trabajar sin ningún problema y ofrecer una solución siempre y cuando tengan en consideración las limitaciones que les ofrece la tecnología. Y otra cosa también es la parte del spliteo que les mencioné, 1.32 a 128. Ahora tenemos un grafiquito que me estaban mirando, ¿a qué hora lo ponemos? ¿No? Un grafiquito donde mostramos el de las capas. Tenemos el de las capas. Porque recuerden que nuestros amigos de... ¿Está acá abajo? ¿Dónde está? Hasta el medio, aquí, ya. En este gráfico... nuestros amigos, no, OSI, bueno, está por todo lado el gráfico, ya, vamos a ver cómo me muevo. Me voy a poner a este lado, ya, primero quiero que vean la parte de EPON. Recuerden ustedes a OSI, no es el cantante Ozzy Osbourne, sino es la Organización de Estándares Internacionales que creó este modelo de 7 capas. Esta es una versión simplificada, ya que estamos viendo en la parte inferior la capa 1, que es la capa de link layer, es la conectividad. Tenemos primero cómo nos estamos conectando al medio. Si bien ambos utilizan redes ópticas pasivas, eso es PON, Physical Layer. Entonces utilizamos la misma fibra óptica monomodo, no hay problema. En ambos es exactamente lo mismo. Lo que empieza a cambiar es cuando vamos subiendo en el modelo. En ambos, vamos a GPON, tengo excelente, Alan Javier, excelente, funciona y síguele sacando provecho. Ahí nos comenta que tiene una EPON CData que sigue funcionando, es excelente. La idea es tener equipos que funcionen, proyectos que sigan generando los ingresos, pero poco a poco ir adaptándonos a las nuevas tecnologías. Felicitaciones, Alan. ¿Quiere migrar? Excelente, vamos a ver el proceso. ¿Perdón? No, está bien, está bien. Sí, se ve. Entonces, en la capa 2, lo que tenemos ya es de donde vendría a estar el protocolo Ethernet. En el caso del EPON, tenemos el protocolo Ethernet, que me están haciendo señas. Tenemos el protocolo Ethernet y es el encapsulamiento que les hablaba. Ethernet es un protocolo muy versátil, pero si se dan cuenta, más adelante en la última capa, de la capa 5 hacia arriba, realmente 5, 6 y 7, estudien su modelo de capa OSI, es muy importante que lo tengan presente, tenemos todos los servicios. POTS es lo que se llama Plain Old Telephony Systems, para aquellos que saben inglés, que vendría a ser los servicios de telefonía, de voz, el teléfono analógico que cada vez menos vemos, pero fue orientado a encapsular sobre TARA más Ethernet el servicio telefónico. Después tenemos las opciones de data y las opciones de video. Se podía encapsular video sobre Ethernet, streaming, sin ningún problema. Se podía hacer VLANs, etc. Pero todo recae y toda esa responsabilidad cae directamente en la trama Ethernet. Ahora, vamos por el otro lado. En lo que es GPON, si bien en la parte de abajo tenemos también la red óptica pasiva, a medida que vamos subiendo en capa 2, ven, ya no usamos Ethernet. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Oye, si mi computadora habla Ethernet, un ratito, tranquilos. Utilizamos otros protocolos, otras metodologías, vamos a decir, para encapsular el tráfico y pasarlo. Y hay una tecnología que a mí que he tenido la suerte de ser parte de esta evolución tecnológica de las redes a lo largo de ya las 3 décadas que he estado trabajando en esto y 50 años de vida, qué horror. Ya, sí, ya me dijeron viejo por ahí. El encapsulamiento es importante y se llama ATM. ATM es una red de transferencia asíncrona que utiliza protocolos de división de tiempo. Quiere decir, y eso ustedes lo ven muchas veces en las redes Wi-Fi, en las redes que querían compartir el ancho de banda de manera equitativa, no evitar la monopolización del tráfico, utilizabas algún tipo de división del tiempo y le asignabas un tiempo para que cada uno de los dispositivos que son parte de esa red o de ese segmento pueda conversar en la red. Entonces, si tú ves que la solución GPON incorpora ATM para transferencia de la comunicación, ahí es donde se refleja todo lo que es gestión de la calidad y el ancho de banda. Es importantísimo el uso, el apoyo que nos da este protocolo antiguo, que prácticamente se ha revitalizado porque se había dejado de usar en las conexiones punto a punto o de redes WAN o MAN,
redes muy grandes se utilizaba ATM, pero las velocidades han superado y ahora se utiliza como parte de una solución de OLT, ONU, GPON, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí, tenemos todo lo que es el ATM, los frames, los HEMPORT, que son mecanismos de encapsulación. Y algo interesante, cuando la ONU habla o envía información a su cliente, lo envía como una especie de broadcast que únicamente el dispositivo al cual está destinado ese mensaje lo va a poder decodificar. Pero habla con todos y llega a todos los segmentos de red. Porque recuerden que de la OLT hacia los clientes son prismas que dividen la potencia. No hay ninguna restricción ni ningún filtro, porque recuerden, es totalmente pasiva. Todos escuchan el mensaje, pero únicamente al dispositivo que está destinado al mensaje lo va a decodificar. Y así puedes lograr los 2.5 gigabits en ese sentido. Y de regreso se habla con otra encapsulación. Utilizas los GPON para encapsular la información en Ethernet y que puede ir de regreso hacia el equipo. Es bastante complejo, pero al final es como siempre digo, la tecnología es algo que es muy difícil a veces distinguir de la magia, porque funciona y cuando funciona bien es mágico. Entonces se dan cuenta que, y más arribita en la capa 2.5, por ahí vemos la palabra Ethernet, porque de todas maneras nuestras computadoras, nuestros dispositivos hablan Ethernet. Tengo que de alguna forma encapsular en un protocolo superior, en este caso es ATM, es una especie de frame relay, y son toda la tecnología de HEMPORTs y los DBAs, o sea, hay cosas bien interesantes que poco a poco vamos a ir contándoles. Podemos encapsular y garantizar calidad de servicio para que la comunicación y la experiencia de tu usuario, de tu cliente, sea la mejor. Tenemos otro grafiquito, entonces esta es la parte de lo que es las estructuras dentro de la capa 7. Ahorita vamos a ponerlo. Sí, ahora, ¿dónde está? Acá. Vamos moviendo. Han hecho su simulacro de sismo, así que multisiniestro, multisuceso, ¿cómo era? Sí, es bien interesante que estén preparados, importante que estén preparados solamente en casa. Vamos a poner un poquito más al otro lado. Estoy bailando, ya, ok. Y acá vemos un gráfico donde podemos comparar las capacidades y lo que hemos estado viendo. Los estándares, no, al otro lado, espera que me mueva. Tenemos GPON y EPON, tenemos cuál es el estándar que lo rige. En el caso de GPON es el estándar I2TG984, el cual define cómo funciona. Y algo que les recomendaría hacer, ni bien terminamos esta presentación, busquen eso y hay unos PDFs disponibles en internet donde les explica cómo funciona y ustedes ahí pueden aprender muchas cosas interesantes de qué sucede detrás de cámaras y cómo se pueden implementar soluciones de alta disponibilidad. Es bastante completo y recuerden, toda esta información está ahí. O sea, no solamente es lo que puedan ver en redes, cosas divertidas, jajaja, qué bonito el video, se cayó, se golpeó, etcétera, sino podemos utilizar la vasta información que hay disponible en internet para educarnos y poder diseñar soluciones que nos ayuden a mejorar nuestro negocio, nuestros ingresos, nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestros clientes. A diferencia del I2, en lo que es IPON tenemos el estándar IEEE 802.3, bueno, hay la revisión AH, donde está definido todo lo que es EPON, lo pueden comparar. Entonces son dos estándares totalmente diferentes. Uno es el Instituto Eléctrico de Ingenieros Eléctricos Electricistas y otro es una institución que se encarga de lo que son telecomunicaciones. Se dan cuenta, hay una diferencia fundamental en quienes generan este tipo de documentos. Las velocidades, como les mencioné, EPON es 1 giga, 1.25, en cambio GPON tenemos velocidades asimétricas de bajada diferente a la subida. Las frecuencias las longitudes de ondas con las que se trabaja también son ligeramente diferentes. Recuerden, este láser que viaja tiene dos señalizaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de la EPON se utiliza un láser de ida y de vuelta, una misma longitud de onda, porque la comunicación la gestiona Ethernet. No son dos comunicaciones diferentes. Pero como les mencioné, GPON utiliza dos protocolos o dos tipos de señalización diferentes tanto para la subida como para la bajada. Entonces tiene por eso dos longitudes de onda diferentes. Una para hablar con todos los clientes y otra para que los clientes o cada cliente converse de regreso. Entonces ahí tenemos las diferentes longitudes de ondas para tanto el downstream, que es la descarga, o sea, de la OLT hacia el cliente, como de regreso el upstream del cliente hacia la base. Entonces ahí ustedes ven la frecuencia. Entonces cuando ustedes utilicen su tester
a poder validar. Hay variaciones, ambos utilizan diferente longitud de onda, pero para que vean ustedes ahí en la tablita las pequeñas variaciones sutiles que hay, y así ustedes pueden determinar qué tipo de tecnología están utilizando en una red. Mencionamos también hasta 128, y las longitudes con módulos normales es de hasta 20 kilómetros en ambos casos, así que ahí podríamos decir que tenemos un empate. ¿A qué queremos llegar con todo esto? ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Nosotros siempre buscamos maneras de cómo ayudar a nuestros clientes a crecer. Aquí estoy bien. Y, por ejemplo, en la línea de productos que nosotros ofrecemos de ONUS, o ONTs, o ONUS, que son prácticamente lo mismo, nosotros siempre buscamos opciones de compatibilidad, y en toda la línea de productos que ofrecemos de ONUS siempre tratamos de ofrecer equipos que se llaman XPON. ¿Qué significa esto? Que estos equipos terminales que van a la casa del cliente tienen la capacidad de trabajar en todos los estándares. Entonces, por ejemplo, Alan nos mencionó que actualmente tiene equipos EPON instalados. Nosotros podemos ofrecerles ONUS que van a seguir funcionando con su OLT EPON hasta que él decida hacer la migración, y de manera automática, una vez que él cambie en la base sus equipos de EPON a GPON, sus equipos automáticamente van a levantar y va a continuar trabajando. Entonces siempre busquemos soluciones o tomemos decisiones que en el futuro nos abran puertas en lugar de cerrárnoslas. Hoy en día comprar un equipo que solamente soporte EPON sería una decisión interesante. Yo diría, yo la tomaría con pinzas, porque si más adelante voy a migrar, ¿qué voy a hacer? Significa que a todos los clientes voy a tener que reemplazarle sus ONUS de EPON a GPON. ¿Por qué no adquiero de una vez un equipo que me va a permitir en el futuro hacer la migración de manera automática o de manera mucho más simple? Hay que todavía hacer ciertas configuraciones, pero si manejamos los mismos puertos, lo único que cambia es la señalización. Recuerden el diagrama de modelo OSI, la señalización EPON-GPON está en la capa, entre la capa 2, para que ustedes vean. Entonces realmente no es algo que afecte al cliente, se va a realizar de manera automática. Creo que con eso, bueno, llegamos al final. Esto es lo que le queríamos compartir a ustedes. ¿Qué diferencias hay entre los protocolos? Si bien queda la pregunta abierta, ¿qué es mejor comprar? Hoy en día la tecnología EPON ya ha alcanzado su nivel de madurez, no va a evolucionar, o no vemos que vaya a evolucionar más en el futuro. En cambio, GPON ha evolucionado de estándares. Como les dije, tenemos el GPON, que era de gigabit 2.25. Hoy en día existe ya el XGPON, y se está viendo ya en otros países. O sea, Perú está entrando recién a eso en la alta velocidad. Ya tenemos, es muy común tener equipos con puertos de 10 gigabits. Se está hablando de 40 y de 100 gigabits por puerto. ¿Se imaginan la densidad, las velocidades con las que podemos trabajar? Pero dependemos también de cuánto internet tengamos disponible, ¿no? Eso es importante, porque ¿de qué sirve? Y eso es algo que también tienen que analizar. Si yo tengo 500 megas de internet, ¿para qué voy a poner un equipo que tiene capacidad de 10 gigabits por puerto? Entonces es algo que tienen que volar. Pero ustedes ya conocen y se están informando, y gracias por ser parte de este proyecto de la familia Comutel, que siempre busca brindarles información para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones informadas. Y si no duden en contactarnos. Siempre ponemos nuestros teléfonos, para que en los comentarios también está, para que si ustedes deciden iniciar algún proyecto, necesitan algún tipo de orientación, nuestro pool de ingenieros Preventa está trabajando muy de la mano con nuestros ejecutivos comerciales para poder darles toda la información que ustedes necesitan para tomar la mejor decisión y hacer realidad ese proyecto que están pensando implementar. Todos aquellos que nos han puesto comentarios, felicitarlos, y siempre recuerden que estamos para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. No solo vemos soluciones de venta de equipamiento, sino también podemos ayudarlos a diseñar e implementar sus proyectos. Muchas gracias, y no queda nada más que despedirse. Eduardo del Valle, a nombre de todo el equipo de Comutel, nos vemos la otra semana. Muchas gracias y buen fin de semana.